Recordemos que Santiago está escribiendo a creyentes judíos que se encontraban dispersos por diferentes regiones a causa de la persecución. Él se está dirigiendo a estos creyentes que estaban lejos de los hogares, que estaban enfrentando toda clase de dificultades, todo tipo de pruebas. Y a lo largo de todo este primer capítulo, Santiago les ha exhortado a permanecer firmes en medio de las pruebas. Santiago también no solamente les ha exhortado a ellos, sino a nosotros como iglesia, porque todos enfrentamos diversas pruebas. Siempre nos hallamos en diversas pruebas y cuando hablamos sobre este punto, que las pruebas son diversas y las pruebas nos llegan de pronto, cuando menos esperamos. Santiago nos está escribiendo también a nosotros cuando nos hallamos en esas pruebas. También nos ha explicado, nos ha hablado de cómo nosotros podemos enfrentar las tentaciones, cómo podemos asirnos de la palabra de Dios, cómo nosotros podemos vencer las tentaciones. Y Santiago nos ha dado una preciosa explicación de cómo confrontar las tentaciones. Y por último, también nos ha desafiado a ser hacedores de la palabra, como hemos dicho al inicio, y no ser solamente oidores. Y ahora cuando él llega a estos dos últimos versículos, nos va a enseñar entonces cómo se ve esa obediencia, cómo se ve el ser un hacedor de la palabra de Dios en la vida práctica, en la vida diaria. Los últimos dos versículos son ese ejemplo que Santiago pone entre varios ejemplos que va a exponer a lo largo de la carta. Pero esos dos últimos versículos es el ejemplo práctico, cómo luce en nosotros ser hacedores de la palabra y no solamente ser oidores. Cómo nuestra boca dice creer y cómo nuestro corazón afirma profesar. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que él dice al inicio? ¿Cómo debemos expresarnos? ¿Cómo debemos de veras corregir las palabras? Y cómo también luce la vida práctica en cuanto a mostrar el amor hacia los más vulnerables. Pero también nos va a enseñar cómo luce también una vida sin mancha de este mundo. Cómo nosotros debemos cuidarnos de la influencia de este mundo. Por eso he titulado el mensaje, la religión que Dios aprueba. La religión que Dios aprueba. Y como es de costumbre, Santiago no se guarda nada. Es que Santiago es como, nos mete un puñal en el corazón, ¿verdad? Y para que entendamos, no se anda con rodeos. Él es directo, él es confrontativo. Así que pensando en lo que Dios dice en estos pasajes, que el Señor nos ayude entonces esta mañana a recibir su palabra con un corazón humilde y enseñable. Que podamos poner nuestra atención, nuestros sentidos a lo que Dios quiere enseñarnos. Porque Dios quiere enseñarnos verdades que transforman nuestra mente, verdades que transforman nuestro corazón, verdades que transforman con nuestro estilo de vida. Eso es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Así que el primer punto esta mañana, la religión que Dios aprueba se demuestra en nuestra manera de hablar. Dice el versículo 26 en la primera parte, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, entre esta congregación de hombres y mujeres que estamos aquí, si alguno se cree religioso entre vosotros, Santiago nos dice, y no refrena su lengua. Mire lo que dice Santiago, él es directo. Sino que engaña su corazón, si no refreno, mi lengua, mis palabras, mi forma de expresarme, mi forma de hablar a las personas, mi forma de relacionarme con las personas, dice Santiago, la religión que profeso tener es vana. En otras palabras, es inútil.
No es creíble. Hermanos, la lengua revela el verdadero estado del corazón. Santiago aquí no está hablando de asistir al templo cada domingo o cada miércoles. No está hablando del conocimiento bíblico que usted y yo podemos tener. No está hablando del ministerio, del servicio. Habla de la lengua. ¿Y por qué Santiago habla de la lengua? Porque nuestras palabras son la ventana que permite ver lo que hay en nuestro corazón. Si usted quiere ver lo que hay en el corazón de una persona, es a través de la lengua. O una de esas evidencias es a través de la forma en que esa persona se expresa. Jesús dijo en Lucas 6:45, Él dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, del buen tesoro de su corazón, dice, saca lo bueno, lo que él es, lo que él habla. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y después agrega, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Las palabras, ¿sabe? Nunca son un accidente. Son un reflejo de lo que gobierna nuestro corazón. La lengua, hermanos, sin control, dice Santiago, hace inútil la religión. Santiago dice, la religión de tal es vana. Ahora, usa dos palabras, religioso y religión. La palabra religioso describe a alguien que se considera una persona que se considera piadosa, devota, comprometida con las cosas espirituales. Eso es una persona, o eso es un creyente religioso. Una persona que es piadosa, que es comprometida, que es devota con las cosas espirituales. Y la otra palabra que Santiago menciona, la palabra religión, se refiere a la práctica visible de esa devoción. En otras palabras, si yo digo que yo soy una persona piadosa, que soy devoto, la religión es la práctica que muestra que yo soy una persona devota, que soy una persona comprometida con las cosas espirituales. Entonces la religión se refiere a la práctica visible de esa devoción, y una manera de expresarse es a través de mi lengua, de lo que hablo, de la adoración, de la obediencia al Señor. Entonces Santiago está diciendo que un creyente puede considerarse religioso, devoto, pero si no permite que Dios gobierne su manera de hablar, entonces Santiago dice, la práctica religiosa de esa persona pierde credibilidad. Yo digo que soy piadoso, yo digo que soy comprometido con el servicio a Dios, con el amor al Señor y a las personas, pero si vengo y hablo mal, me expreso mal, ya sea de otra persona o tengo un mal vocabulario, ¿qué pensaría usted de ese hombre que dice, más que la posición de ser un pastor, de ese hombre o mujer que dice que ama a Dios, que es devoto, que es piadosa? Usted diría, no, no es creíble. No creo que esa persona sea lo que dice ser. Eso es lo que Santiago quiere enseñarnos. Santiago está diciendo que un creyente puede considerarse religioso, pero si Dios no gobierna su corazón y sus palabras, su lengua, entonces pierde credibilidad. Por eso Santiago entonces nos advierte y nos dice, hermanito, hermana, no se engañe. Es lo que dice Santiago. No se engañe. No creas que sos lo que dice ser, si con tu boca no es coherente con lo que dice creer. Es decir, no tengan una percepción falsa de ustedes mismos. Y aquí es donde nosotros, cada uno de nosotros, entonces debemos autoevaluarnos.
Debemos mirar hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué abunda en mi corazón? Pablo decía que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Porque cuando la palabra de Dios abunda en vuestros corazones, yo voy a hablar lo que hay ahí. Del buen tesoro del corazón voy a hablar. Y el gran tesoro que Dios nos ha dejado para que usted y yo aprendamos a expresarnos de una manera edificante es la palabra de Dios. Podemos estudiar la Biblia, podemos orar, cantar, ofrendar, servir, pero si nuestra fe, hermanos, no transforma nuestra manera de hablar, repito, nuestra práctica religiosa pierde credibilidad. Evaluemos nuestra forma de expresarnos. Y cuando usted y yo evaluamos la forma en que nos expresamos, entonces vamos a entender que necesitamos ser corregidos. Que necesitamos que Dios nos ayude a corregir nuestra forma de expresarse. Y por supuesto que Dios es experto en eso, porque nos ha dejado su palabra. Ejemplo práctico, sencillo, de una frase muy popular. Y yo no estoy diciendo que sea buena o mala, pero es una palabra que está en la cultura tica, digamos, que es parte de la cultura tica. La palabra mae, por ejemplo, ¿verdad? Usted sabe una cosa, hermanos, esa palabra está arraigada, está como con raíces ahí en la mente y en el corazón de las personas. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando yo me convertí al cristianismo, yo me acuerdo cuando el Señor vino a mi corazón. Yo me acuerdo claramente que cuando Dios vino a mi vida y empecé a crecer y a madurar en la fe y empecé a leer la Biblia, esa palabra desapareció de mi vocabulario. No existe. Es más, no puedo decir, ni siquiera tengo una lucha con esa palabra. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que sea estrictamente mala. Pero sabe una cosa, no es edificante. Porque así habla el mundo. Es solamente un pequeño ejemplo. Porque he escuchado a creyentes hablar de peores palabras. ¿Qué hay en el corazón de esa persona? Entonces, la manera, hermanos, en que hablamos a los demás revela cuánto está transformando el evangelio en nuestro corazón. Eso revela nuestro vocabulario. De cuánta manera el evangelio de Dios está cambiando nuestro ser, nuestra vida, nuestro corazón. Imagine, hermanos, imagine un pozo de agua. Imaginemos un pozo de agua. No es necesario bajar hasta el fondo de ese pozo para descubrir si hay agua. Basta con lanzar ese balde que está ahí y sacar un poco de agua. Nosotros no tenemos que bajar. Ese es el famoso pozo de agua antiguo, porque hoy hay otras formas de sacar agua. Pero imaginemos este escenario. La gente tiraba el balde y si sacaba agua, se da cuenta que el fondo de ese pozo tenía agua. El agua que sale revela que en el fondo de ese pozo hay agua, ¿no es cierto? Así ocurre con nuestro corazón. No siempre podemos ver lo que hay ahí en el fondo, en lo profundo de nuestro corazón. Pero cuando somos presionados, cuando nos ofenden, cuando hay cosas que no salen como esperamos, nuestras palabras muchas veces sacan a la superficie lo que está dentro de ese pozo que se llama corazón. Cuando usted se martilla un dedo, una uña, con un clavo, con un martillo, sale lo que está ahí adentro, ¿verdad?
Cuando hay presiones, cuando hay ofensas, cuando algo no nos gusta, cuando nos enojamos. Hermanos, la espiritualidad que no cambia nuestra manera de hablar, dice Santiago, es vacía, es inútil. Y esto, hermanos, escuche bien, esto no significa que nunca vayamos a cometer errores al hablar. Todos tropezamos con nuestras palabras. Pero el que está siendo transformado por Dios no busca excusas cuando dice algo que ofende a una persona, sino pide perdón. Procura corregir su manera de expresarse y aprende a usar las palabras que edifiquen y den vida. Sí, cometemos errores muchas veces, pero el Espíritu Santo que vive en usted, que vive en mí, nos redarguye de todo pecado, dice la Biblia. No somos ingenuos. No somos ingenuos para no darnos cuenta cuando nos expresamos mal. Pero no debemos buscar excusas. Ese es el punto. Ahora, la devoción a Dios no solo controla nuestras palabras, también controla nuestro corazón, nuestras manos. Controla nuestro corazón hacia el dolor a los demás. Como dice 1 Juan capítulo 3, 18, que dice: hijitos míos, dice Santiago, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso, hermanos, la religión que Dios aprueba se demuestra en nuestra compasión hacia el necesitado. Esa es la segunda práctica que nos dice Santiago, cómo luce una vida de un creyente que no es solamente oidor, sino que es hacedor de la palabra. Nuestra compasión hacia los necesitados. Dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula. Esta palabra mácula significa sin mancha. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, dice Santiago: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Santiago, después de hablar de nuestra forma de expresarnos, ahora él dirige nuestra atención aquí, al corazón, a las acciones de nuestro corazón. Ahora es importante aclarar este principio antes de continuar, que Santiago no está diciendo que una persona obtiene la salvación por visitar a los huérfanos y a las viudas. La salvación es claramente por gracia de Dios mediante la fe. Dicho esto, entonces, lo que Santiago está enseñando es que cuando un creyente está creciendo en Cristo, no solo va a cambiar su manera de hablar, sino también su manera de responder ante las personas más necesitadas. La fe verdadera nunca es indiferente al dolor ajeno. Dios no solo es juez supremo, Él es el objeto de nuestra adoración, pero también es un Padre compasivo que se interesa por quienes sufren y se encuentran desprotegidos. Ese es nuestro Dios. Los huérfanos aquí y las viudas representaban en aquella sociedad del inicio de la iglesia primitiva algunas personas más vulnerables en ese entonces, porque con frecuencia carecían de protección, de recursos y de familia que velara por el bienestar de estas personas.
Por eso atenderlos era una expresión genuina del amor que decimos tener del Señor. Era una manera de expresar que nuestros intereses no eran solamente personales, sino también eran los intereses del Señor, de velar por el necesitado. Dice Santiago, la religión pura y sin mácula. Que Dios está probando aquí, hermanos, no se limita, escuche, no se limita de hablar del amor nada más. No se limita a hablar del amor de Dios. Se acerca al que sufre y convierte la compasión en una acción. Pobrecito, pobrecita esta hermana, pobrecito esta hermana que quedó viuda, pobrecito este hermano que es huérfano, pobrecito, pobrecito, voy a orar por él y voy a orar por ella. Y ahí no pasamos. Santiago menciona específicamente a los huérfanos y a las viudas, porque hermanos, desde el Antiguo Testamento, Dios había llamado a su pueblo a cuidar de estas personas. Dice la Biblia en Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Para que Jehová tu Dios te bendiga. Hay una bendición especial, dice Dios, para aquel que atiende al huérfano, a la viuda. Y sabes, cuando la iglesia nació, esa responsabilidad que Dios le estaba dando a su pueblo Israel no desapareció. ¿Por qué? Porque la realidad de estas personas seguía siendo semejante. Entonces Dios le dice a la iglesia, allá en Hechos capítulo 6 versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que, ¿cuál era la murmuración? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta la iglesia primitiva, vemos el mismo corazón de Dios, llamando a su pueblo a cuidar de quienes están en necesidad y desamparo. Por eso, hermanos, si decimos o si deseamos practicar una vida religiosa correcta que agrade al corazón, debemos demostrarlo mediante la compasión que se traduce en acciones. Ahora pensemos por un momento en lo que podría experimentar una persona huérfana, un huérfano. Un huérfano experimenta entre varias cosas, experimenta soledad, experimenta la falta de protección, de provisión, experimenta la falta de dirección, experimenta incertidumbre por el futuro. Una viuda experimenta también la soledad, experimenta la sensación de quedar olvidada, experimenta inseguridad y también experimenta incertidumbre por el futuro. Un huérfano también experimenta el sentido de pertenencia. No tener un padre o una madre que esté ahí al lado de él. Pero sabe, hermanos, la aplicación de este principio que Santiago nos está enseñando aquí no termina solo pensando en la necesidad del huérfano, en la necesidad de la persona viuda. Los huérfanos y las viudas son el ejemplo aquí que Santiago nos presenta.
Pero usted y yo sabemos que el corazón compasivo de Dios nos lleva a mirar más allá de ellos. Nos lleva a mirar también a otras personas que viven realidades semejantes a ellos. Fuera de estas cuatro paredes, hermanos, también hay muchos que podrían describirse hoy en día como huérfanos espirituales. El mundo está lleno de huérfanos espirituales, personas que viven sin conocer a Dios como Padre, como un Padre celestial. Personas que no conocen un Padre celestial y entonces experimentan también una vida sin esperanza, sin una familia espiritual que las reciba y las acompañe y las guíe en la verdad. También hay muchas personas que sin ser viudas fuera de estas cuatro paredes, que sin ser viudas en el sentido literal, viven hoy en día marcadas por la soledad también, por el abandono, por la inseguridad, por la incertidumbre acerca de ese futuro. Personas que sienten que nadie las ve, que nadie se interesa por ellas. Personas que han quedado, hermanos, desprotegidas frente a las circunstancias de la vida. Hay muchos huérfanos espirituales. Hay muchas personas viudas espirituales. Este viernes estuve en un desayuno de pastores, de un grupo de pastores de varias iglesias que nos hemos complementado, unido a ser un grupo de pastores que tienen el corazón por las misiones. Y estuve en un desayuno con ellos y llegó una misionera en Indonesia para dar testimonio de lo que ella está experimentando allá en Indonesia. Una mujer que tiene 15 años de ser misionera en la isla de Java, en Indonesia. Una isla de 65 millones de personas. Indonesia es uno de los países de mayor tráfico y trata de mujeres que hay en el mundo musulmán. Indonesia es un país de 288 millones de habitantes, imagínense. Y esta mujer trabaja justamente con esas personas, con esas mujeres víctimas del maltrato, del trato de mujeres, del tráfico. Víctimas también, mujeres que en el mundo musulmán, cuando el esposo desprecia a una mujer, la echa y la deja totalmente sin nada, ni siquiera el coffee maker o la taza para hacer un té. Ellos no toman café, pero las tiran a la calle como perros, como perras en este caso. Así viven esas mujeres. Y ella trabaja con este tipo de mujeres a través de una organización misionera. Y escuche bien, esto es un programa que tienen para ayudar a esas personas a restaurarse. Y una de ellas le dice a esta señora misionera, Elba, por cierto, le dice: yo no puedo creer en ese amor de Dios que usted dice. Yo odio a ese Dios de amor que usted dice. Porque si fuera un Dios de amor no hubiera pasado lo que estoy pasando. Bueno, el programa dura 3 años con estas mujeres. Es un programa que tiene que ver con ayudarles socialmente, espiritualmente, aunque la parte espiritual es muy poco acceso a lo que tienen por la religión, porque ellos están como una ONG y les prohíben hablar de religión, pero tienen la parte social, la parte psicológica, y tratan de restaurarlas a estas personas. Pero es obvio que ellas, como mujeres de Dios o misioneras, durante este proceso que dura 3 años, al final de esos 3 años, ellos dijeron: el programa termina, pero estas mujeres salen al mundo, ¿y cómo se van a defender?
pueden salir restauradas mentalmente, psicológicamente, pero ¿cómo se van a defender? Entonces ella estableció un programa de otros 3 años más para ellas. Escuche. Y dijo, ¿qué hacemos, Dios, con estos 3 años? Y entonces Dios les dio la creatividad de enseñarles a coser, a hacer alfombras. Tú sabes que en el mundo musulmán las alfombras y muchas otras cosas de colores es famosísimo. Entonces compraron máquinas de coser y las tuvieron 3 años enseñándoles a hacer todas esas alfombras, todas esas diferentes manualidades que hacen con esas famosas telas de colores que hacen ahí. Y ella decía, yo cuando vi eso, yo de colores no sé nada, cómo combinar los colores, porque ellos combinan los colores de una manera extraordinaria. Pero ella aprendió, esta misionera aprendió y empezó a trabajar con eso hacia ellas. ¿Sabes? El amor cambió todo. Porque en ese proceso de estos últimos 3 años, esa mujer que decía que odiaba a Dios, se convirtió al Señor. ¿Sabe por qué? Por el amor. Por el amor de esta misionera. Y ella la ganó para Cristo. Y ella siguió el proceso. Y mientras seguía el proceso de enseñarle, seguía entonces el proceso de discipularle, de mostrarle a Dios. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Quiero bautizarme. Ni siquiera fue presionada. Ella dijo, me quiero bautizar. ¿Qué fue la diferencia? Amor. Amor en acción. Amor en acción, hermanos. Usted y yo recordamos una ilustración de lo que estoy diciendo, bíblica, cuando vemos la historia del samaritano. ¿Se acuerdan? Cuando vemos la historia del buen samaritano. Sabes, hermanos, esto nos ilustra este principio que estoy enseñando. El sacerdote y el levita aquí eran personas profundamente religiosas. Participaban del culto. Eran personas que servían en las cosas de Dios. Pero cuando encontraron a un hombre herido, ¿qué dice la historia? Pasaron de largo. Ni siquiera se acercaron. Pasaron de largo. Indiferentes totalmente. Indiferentes. Pero cuando el buen samaritano, aquel hombre que era justamente despreciado por estos sacerdotes y levitas, por los judíos, ese hombre se acercó y la historia dice, la Biblia dice que ese hombre le ayudó, le restauró, hasta pagó para que lo terminaran de cuidar. Sabes, hermanos, podemos estar como un sacerdote y un levita. Podemos estar muy cerca de las cosas de Dios y al mismo tiempo pasar de largo frente al dolor de las personas. Eso nos puede pasar. Uno lee la historia y uno dice qué ralitos esos hombres. Pero la historia puede ser la tuya y la mía también. Eso puede ser la historia nuestra también. Por eso la religión pura y sin mancha no termina cuando salimos de estas paredes. No termina cuando salimos de este templo. Comienza cuando vemos al que nadie ve. Yo doy gracias a Dios por el ministerio, por la oportunidad que Dios nos da para servir a este dormitorio Annie Williams, porque esas son las personas que nadie ve. Esas son las personas carentes del amor de Dios, del amor de las personas. No puedes ver el amor de Dios porque no hay personas que le muestren el amor de Dios. Yo gracias a Dios por eso. Esas oportunidades de servicio que Dios nos da para poder mostrar ese amor.
Como decía, la religión pura y sin mácula no termina cuando salimos de este templo. Comienza cuando vemos al que no ve, al que nadie ve. Cuando nos detenemos junto al que está ahí quizás en el camino, con una necesidad profunda espiritual, en algunos casos económicas, algunos casos de salud. Hay diferentes circunstancias, diferentes situaciones que la gente vive. Cuando se acercan a ello y no pasamos de largo. Cuando nuestras manos hacen visible el amor que nuestra boca dice tener. Porque allá afuera, hermanos, allá afuera hay personas esperando algo más que un sermón. Necesitan encontrarse con el amor de Dios. Y el amor de Dios lo van a encontrar, ¿sabes? A través de nosotros. Es a través de nosotros. Y usted me dice, ¿por qué a través de nosotros? Porque la Biblia dice en Romanos que Dios derramó su amor en nosotros. ¿En quiénes? En los que hicieron profesión de fe un día. Es la forma entonces que ellos pueden ver el verdadero amor de Dios. Es a través de nosotros. Así que, hermanos, la religión que Dios aprueba en esta iglesia no queda solo en la teoría. Sale de estas paredes, se acerca al que sufre, se acerca a las personas necesitadas y hace visible la esperanza de Dios o la esperanza del Señor Jesucristo con palabras y con hechos. Siempre lo he dicho, hermanos, el evangelio del Señor tiene dos alas, es un avión de dos alas, el ala del amor, las obras, los hechos y la proclamación del evangelio. Eso es lo que le da el equilibrio. La gente necesita ver el amor de Dios, obras, pero necesita también escuchar el evangelio de la gracia que puede rescatarles y salvarles. Si Dios, el Padre de huérfanos, defensor de las viudas, el que sostiene a los desamparados, ese Dios que sostiene es el Dios que nosotros debemos entonces reflejar en la vida diaria. Entonces Santiago nos ha mostrado que la fe verdadera transforma nuestra manera de hablar, transforma nuestra manera de tratar a los demás. Pero saben, hermanos, esa misma fe debe también verse en cómo vivimos en medio de un mundo que constantemente intenta moldearnos. El mundo todos los días trata de moldear nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Por eso, hermanos, la religión que aprueba, la religión que Dios aprueba, se demuestra entonces también con nuestro carácter en medio de este mundo. Santiago termina, las últimas palabras con que Santiago termina este capítulo 1 dice: guardarse sin mancha del mundo. Porque la fe verdadera no solo transforma lo que decimos, lo que hacemos a los demás, también debe transformar la manera en cómo vivimos en medio de este mundo, hermanos. Vivimos en el mundo, pero pertenecemos a otro reino. Llévese esto en su mente. Vivimos en el mundo, pero pertenecemos a otro reino. Vivimos en el mundo, pero somos ciudadanos del cielo. Pertenecemos al cielo. Vivamos como ciudadanos del cielo. Vivamos como parte de ese reino que Dios nos ha hecho ser parte de ese reino que Dios lo ha hecho a través del sacrificio de Cristo en la cruz y a través de su resurrección. La palabra aquí traducida mundo se refiere al sistema de valores y a la manera de pensar del mundo.
Pensemos en esto, hermanos, como ilustración. Un barco fue diseñado para navegar sobre el agua, ¿cierto? Pero el agua no fue diseñada para estar dentro del barco. O el barco no fue diseñado para que el agua esté dentro del barco, perdón. ¿No es cierto? Un barco fue diseñado para navegar sobre el agua. Y mientras el barco está en el agua, ese barco puede avanzar, puede llegar a cumplir su propósito, puede llegar a su objetivo, puede llegar a su destino. Pero si el agua comienza a entrar en ese barco, ¿qué pasa? Se hunde, ¿no es cierto? Termina hundiéndolo. Sabes, así ocurre con nosotros como cristianos. Dios nos llamó a salir del mundo. Dios no nos llamó a salir del mundo, perdón, sino a vivir en medio de él como un barco, sin permitir que el mundo entre en nosotros. ¿Qué gobierna hoy en día su mente, su vida? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos la vida cristiana? ¿Cómo decimos que somos hijos de Dios y permitimos que el mundo nos influencie? Que gobierne nuestras decisiones, nuestras acciones. Que vivamos según los valores del mundo. Por eso Jesús oró en Juan capítulo 17, Jesús en su oración sacerdotal, él oró y dijo: Padre, no ruego que los quites del mundo, hablando de sus discípulos, sino que los guardes del mal, que los guardes del mal. Ahí están en el mundo, no los voy a quitar del mundo. Están en el mundo para que ellos puedan reflejarme a mí, para que puedan ser un reflejo de tu gloria. Pero guárdalos del mal, guárdalos de las malas influencias que no entren en su corazón. Y luego añadió Jesús y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios que saca aquellas malas influencias, aquella agua que a veces se mete en nuestras vidas, en nuestro corazón, que quieren gobernar nuestras decisiones y nuestras acciones. Y Dios dice: la palabra limpia, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, ahí tenemos una batalla. La influencia del mundo, pero la palabra de Dios, la herramienta, la espada para la cual usted puede pelear esa batalla. Porque es una batalla. Escuche, la vida cristiana es una batalla. Una batalla que está aquí en la mente. La batalla espiritual está aquí en la mente. Y por eso es que el mundo es estratégico. Los valores del mundo son estratégicos porque van a la mente. Porque de la mente baja el corazón. Estamos en el mundo, hermanos, para influenciarlo. No para que el mundo moldee nuestra vida. Guardarse sin mancha, hermanos, escuche, requiere una decisión diaria. Es una decisión. Por eso Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Entonces, si Dios nos va a santificar a través de su verdad, pero yo no estoy leyendo la Biblia, si yo no decido ir a la Biblia, Dios me va a santificar por default. Automáticamente Dios me va a santificar. La santificación, en otras palabras, esa energía, esa fuerza espiritual para poder luchar yo, ¿dónde está? Si no es a través de la Biblia. Y no soy yo el responsable, el que decido agarrar el arma para llenar la mente y que Dios de veras cumpla ese objetivo, esa oración del Señor Jesús. Es impresionante y usted lo sabe, hermano. Usted sabe esto.
La gente hoy no lee la Biblia. El creyente no lee la Biblia. ¿Cómo pretende tener una vida santa delante de Dios? ¿O cómo pretende procurar vivir una vida apartada de la influencia del mundo? ¿Cómo pretende? ¿Cómo pretendemos eso? ¿Qué nos creemos? ¿Más sabios que Dios? ¿Que podemos solos? ¿Qué cuesta 20 minutos? Dígame, ¿qué cuesta 20 minutos tomar su Biblia y hacerle 2 preguntas a un pasaje bíblico? 2 preguntas reflexivas a un pasaje, a un versículo, a un salmo, y decirle, escribirlo ahí en un libro. La pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué quiere enseñarme esto acerca de Dios? Primero, ¿qué quiere enseñarme esto acerca de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué Dios me está enseñando de Él a través de este pasaje? Y la segunda pregunta es, de acuerdo a lo que Dios me está enseñando, ¿qué quiere Dios que yo haga? Wow. ¿Sabes? Solo eso responda. Y cuando termine de responder eso, usted se va a dar cuenta que usted necesita mucho más profundamente a Dios y vas a orar de acuerdo a lo que Dios le enseña en ese pasaje. ¿Sabes? Esos breves 15, 20 minutos es la espada, es la herramienta, porque usted lo va a rumiar durante el día. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ella, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Entonces usted en el día, cuando se encuentra con cosas y decisiones y pensamientos o actitudes que no son verdaderas, que no son puras, que no son justas, entonces, ¿sabes? Usted va a pensar diferente. Vas a combatir, vas a pelear esa batalla. Pero no, hermanos. De lo contrario, como dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios. Como dice Santiago en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Todo lo que usted diga, decir, creer, pensar, es vano. Y el mundo al final te va a influenciar. El mundo nos influencia porque los valores de este mundo hoy lo encontramos en un mundo que el relativismo nos dice que no existe una verdad absoluta. Y con eso, hoy muchos de nuestros jóvenes se están perdiendo, están dudando de su fe. El materialismo de este mundo nos dice que valemos por lo que tenemos. El mundo nos influencia también, hermanos, con la cultura del placer. En otras palabras, que hagamos lo que nos haga sentir bien. Sea feliz. Haga lo que le dé la gana. El individualismo también, esa es la cultura. Que pensemos primero en nosotros, después en nosotros y siempre en nosotros. Egoísmo. Esa es la cultura de este mundo. La cultura de este mundo, la inmoralidad. Que aceptemos aquello normal. Que aceptemos aquello normal y que no le hagamos caso a Dios diciendo eso es pecado. Que aceptemos la inmoralidad como algo normal. Cuando usted y yo sabemos lo que dice la Biblia. Por eso, hermanos, guardarnos sin mancha del mundo requiere que la palabra de Dios, escuche, requiere que la palabra de Dios determine lo que creemos, lo que aprobamos y la manera en que vivimos. Si su palabra no determina eso en usted y en mí, estamos viviendo una religión vana, inútil.
Y yo creo que Dios no nos salvó, no nos rescató solo para que hagamos lo que nos dé la gana en esta tierra. La santidad no ocurre por accidente. Es el fruto de caminar diariamente con el Señor. Hermanos, hay manchas, escucha, hay manchas de pecado que se pegan en nuestra ropa espiritual. Salir al mundo es ensuciarnos en cierto sentido, porque hay una presión grande, hay una fuerte presión. Hay manchas de pecado que se pegan en nuestra ropa espiritual. Por eso dice la Biblia en Juan que debemos limpiarnos diariamente y que debemos limpiarnos con la fórmula divina. ¿Y cuál es la fórmula divina? La confesión. Eso es lo que nos limpia de las influencias mundanales de cada día, la confesión. Y ¿sabe una cosa? Que Dios es especialista en remover las manchas del pecado. Solo Dios, solo la sangre de Cristo puede limpiar las manchas de nuestro pecado. Solamente Él. Pero requiere confesión. En conclusión, hermanos, Santiago nos obliga a mirarnos esta mañana en el espejo de la palabra y preguntarnos, ¿qué dicen mis palabras acerca de mi corazón? ¿A quién estoy pasando de largo cuando Dios me llama a mostrar compasión? Preguntémonos. ¿Qué valores del mundo estoy permitiendo que entren a mi vida? Pregúntese eso también. Y hable con Dios. Y Dios se especializa en limpiar esas manchas y darle guía y dirección. Porque, hermanos, cuando Cristo gobierna el corazón, hermanos, se transforma la lengua, se despierta la compasión y se fortalece un carácter santo. Esa es la religión que Dios aprueba. Oremos.